Solía escuchar que vivir en la calle era una elección personal, no el resultado de la mala suerte de un sistema roto o de una economía que no funciona. 28 years old, run down here every single day, try to pan, try to make some money to feed my family, take care of my family, pay for the motel. Like I said, this town's not doing anything. There's plenty of motels in here around this town that are empty, that could put people up in, turn into a shelter or something, to help people rehabilitate them. Pero si eso fuera totalmente cierto, ¿cómo explicar que tantos en Estados Unidos, veteranos, enfermeras, madres o padres solteros, pasen la noche sobre las aceras, en tiendas de campaña o bajo los puentes? ¿Es realmente una cuestión de elección individual? It sucks. It's getting colder and colder, and they keep moving us around. Like, where did they expect us to go? Like, we have totally nowhere to go. Every spot that we have to camp, they come and kick us out. ¿O hemos malinterpretado lo que ocurre a nuestro alrededor? En todo el país, las ciudades se enfrentan a una crisis cada vez más profunda. Jacksonville, Florida, es uno de esos casos. Alguna vez considerada una estrella emergente del sur, hoy encara una realidad dolorosa. Cada día más personas se escapan por las grietas del sistema. En el episodio de hoy miramos más de cerca lo que sucede en Jacksonville y lo que esta ciudad nos revela sobre la historia más amplia que explora el documental. Durante años se repitió en Estados Unidos que si uno trabajaba duro, era disciplinado y tomaba decisiones correctas, nunca terminaría en la calle. I don't get that much, even the retirement check I've got, the SSI doesn't even come close, so I'm trying to get a hold of a discount room, and we've gotten the donations for that, and even though we've got donations constantly, I still haven't seen the rooms being built to accommodate thousands of homeless people that are trying to get one. Pero la realidad muestra un panorama mucho más complejo. Hoy en todo el país, miles de personas que siguieron esas supuestas reglas, estudiaron, mantuvieron empleos estables e intentaron construir una vida digna, ahora duermen en refugios bajo pasos elevados o dentro de sus automóviles. Cuando tantas personas caen por las grietas del sistema, podemos seguir diciendo que este funciona. La idea de que la falta de vivienda se debe sobre todo a la pereza o a malas decisiones sigue siendo común. Sin embargo, esa creencia está desfasada y resulta peligrosamente engañosa. La verdad es que la mayoría de quienes hoy no tienen un techo en Estados Unidos, alguna vez sí lo tuvieron. Formaban parte de la fuerza laboral, pagaban un alquiler, contaban con seguro médico, hasta que de un día para otro todo se derrumbó. Una factura hospitalaria, un despido inesperado o un aumento repentino del alquiler bastaron para arrasar con lo construido. Y con cada vez menos redes de apoyo disponibles, la recuperación se convierte en una meta casi imposible. En una sola noche de 2023, más de 650,000 personas experimentaron la falta de vivienda en el país según datos federales. Esa cifra no es un número abstracto, es una llamada de atención. Casi la mitad de ellas dormía sin refugio, expuesta al clima, a la violencia y a la enfermedad. Y aunque la atención nacional suele centrarse en ciudades como Nueva York o Los Ángeles, urbes más pequeñas como Jacksonville, Florida, están convirtiéndose en epicentros silenciosos de esta crisis creciente. ¿Qué dice de una nación
que personas con empleo a tiempo completo no puedan pagar un lugar donde vivir. O que la enfermedad mental y la adicción se traten con castigo en lugar de cuidado, podemos con honestidad afirmar que estas personas eligieron estar allí. Well, I used to be a medic. I spent 22 years working at Sierra Vista Hospital in San Luis Obispo, California. I'm skilled, I'm educated, but started talking about the wrong things, and so I was let go, and life changed for me then. I've been wandering the nation for the last 6 years, doing a little bit of activism here and there. La verdad es que nadie escoge quedarse sin hogar como se elige una carrera o una ciudad para vivir. La falta de vivienda rara vez es una cuestión de selección, es el reflejo de un sistema que falla justo cuando la gente necesita más apoyo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué está ocurriendo exactamente en Jacksonville y por qué el problema se dispara allí ahora más que nunca? ¿Qué sucede realmente en Jacksonville? ¿Por qué una ciudad conocida por sus playas soleadas, su orgullo futbolístico y su historia militar enfrenta ahora uno de los aumentos más graves de personas sin hogar en Florida? Para comprenderlo, hay que mirar más allá de las palmeras y los estadios y observar lo que ocurre bajo los puentes, detrás de edificios abandonados o en torno a las estaciones de autobús. En 2023, Jacksonville registró un fuerte incremento de personas sin vivienda. El conteo oficial Point in Time reveló más de 1,250 personas en esa situación. En el condado de Duval, en una sola noche, casi un 20% más que el año anterior. Y en 2025, la lista nominal más amplia sugiere que más de 2,400 residentes siguen atravesando esta crisis. Pero cualquiera que haya caminado por el centro en los últimos meses sabe que la cifra real es mucho más alta. Organizaciones de alcance comunitario y ONG locales aseguran que muchos no aparecen en esos registros. Familias que duermen en coches, personas que sobreviven en sofás ajenos, mujeres escondidas en trasteros o lavanderías para no arriesgarse a pasar la noche en la calle. Ellas no siempre figuran en las estadísticas, pero están allí. Recorrer el centro cerca de City Rescue Mission o bajo la rampa de la I-95 deja huellas imposibles de ignorar. Los grupos de tiendas de campaña surgen en lugares que hace meses estaban despejados. Algunos parques se han transformado en campamentos improvisados. Cada vez más personas piden limosna en los semáforos. Y al caer la noche, decenas se acurrucan en rincones, envueltos en mantas, con carritos de supermercado que contienen todo lo que poseen. Jacksonville no tiene un Skid Row como Los Ángeles, pero el rumbo que sigue resulta inquietantemente parecido. Y quienes viven esta realidad son de perfiles muy diversos. Se ven veteranos jóvenes que acaban de salir del sistema de acogida, hombres con botas de trabajo despedidos de la construcción, madres solteras empujando cochecitos. La mayoría simplemente está atrapada, incapaz de encontrar vivienda asequible o acceder a un apoyo duradero. Los refugios de la ciudad suelen estar llenos y las listas de espera para vales de vivienda se prolongan meses, incluso años. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo cayó Jacksonville, la ciudad que una vez se presentó como la nueva ciudad audaz del sur, en esta situación crítica?
Las respuestas no son sencillas, pero parten de una verdad indiscutible: el documental ya no es un problema exclusivo de las grandes urbes. Está sucediendo en ciudades como Jacksonville y crece con más rapidez de la que estamos dispuestos a reconocer. Cuando se habla de la falta de vivienda, la conversación suele girar en torno a ciudades como Nueva York, Los Ángeles o San Francisco. Y no es difícil entender por qué. Estas enormes urbes concentran algunas de las poblaciones sin techo más visibles y abrumadoras del país. Skid Row en Los Ángeles es ya un símbolo trágico. En el metro de Nueva York, los pasillos y estaciones se transforman en dormitorios improvisados. Kensington en Filadelfia está desbordado de tiendas de campaña, adicciones y desesperanza. Pero centrar la mirada únicamente en estas grandes metrópolis oculta una verdad peligrosa. La crisis que el documental expone ya no está limitada a los principales centros urbanos. Jacksonville lo demuestra. En 2025, Jacksonville registró oficialmente unas 109 personas sin hogar en el conteo puntual Point in Time. De ellas, 290 eran individuos sin ningún tipo de refugio durmiendo en tiendas, parques, aceras o dentro de vehículos. Aunque las autoridades celebraron la cifra como una reducción del 49% respecto al año anterior, la realidad va mucho más allá de ese dato optimista. La lista nominal, que rastrea casos durante todo el año, revela que más de 2.475 personas carecen de vivienda estable. Ese es el número verdadero que debería captar la atención pública. Mientras tanto, el precio de los alquileres en Jacksonville ha subido casi un 40% desde 2020. Los salarios no han acompañado ese aumento y los albergues siguen saturados, incapaces de responder a la demanda. Ahora comparemos: en Nueva York más de 100,000 personas dependen del sistema de refugios cada año. En Los Ángeles, más de 75,000 personas viven sin techo, muchas bajo los puentes de autopistas o en solares vacíos convertidos en campamentos masivos. En Filadelfia, el drama se agrava con la crisis del opioide, en especial el fentanilo, que ha transformado barrios enteros en zonas de miseria. Es cierto que estas ciudades tienen cifras mucho más elevadas, pero el patrón se repite: sistemas fracturados, costos en ascenso, redes de protección que se evaporan. Lo que hace aún más inquietante el caso de Jacksonville es que el problema sigue creciendo con menos recursos disponibles. Menos camas de salud mental, menos trabajadores de apoyo en la calle, menos transporte público, menos vivienda asequible. Eso significa que cada persona que cae en la exclusión en esta ciudad tiene todavía menos oportunidades de recuperarse. Y a diferencia de Nueva York o Los Ángeles, Jacksonville carece de la presión mediática, de la urgencia política y de la atención pública que obliga a los líderes a actuar. Entonces surge la pregunta esencial: ¿solo nos importa cuando la falta de vivienda se vuelve demasiado grande como para seguir ignorándola? ¿Por qué esperamos a que las ciudades enteras se cubran de carpas antes de decir basta ya? Jacksonville aún no se parece a Los Ángeles, pero las señales de alarma ya parpadean con fuerza. Los mismos sistemas que colapsaron en las grandes urbes están ahora cediendo aquí, con menos ruido y menos indignación social. Si seguimos apartando la vista, lo que viene después no tomará a nadie por sorpresa. La falta de vivienda no surge de la nada, no es simplemente perder un empleo
o recibir una orden de desalojo. En Jacksonville se parece más a una hilera de fichas de dominó que caen una tras otra en una reacción en cadena que nadie parece dispuesto a detener. Aquí las personas no solo se deslizan por las grietas, es como si el suelo mismo se desmoronara bajo sus pies. Empecemos por la vivienda. Desde 2020, los alquileres en Jacksonville han aumentado casi en 30 días, en todo casi un 40%. Mientras tanto, los salarios en sectores como la hostelería, el comercio minorista y la construcción apenas han cambiado. Así que cuando alguien se enferma, pierde días de trabajo o ya no puede compartir gastos con un compañero de piso, no queda ningún margen de error. El mercado de alquiler no tiene compasión. En 2025, el costo medio de un apartamento de una habitación supera los $1,400 al mes, mientras que un trabajador con salario mínimo gana unos $1,600 antes de impuestos. La cuenta es sencilla. ¿Cómo puede sostenerse eso? Luego está la salud mental. Florida ocupa uno de los últimos lugares en gasto per cápita en este ámbito y Jacksonville lo refleja claramente. Las clínicas carecen de personal suficiente, las camas son escasas, conseguir una cita puede tardar semanas. Muchas personas en crisis simplemente no reciben tratamiento hasta que terminan en la calle o en el peor de los casos en la cárcel. Y seamos sinceros, la cárcel es para algunos el único refugio que encuentran. Eso no es un sistema, es una trampa. La adicción es otra capa del problema. El fentanilo se ha extendido por todo Jacksonville barato y mortal, pero los programas de tratamiento son limitados y están saturados. La lista de espera para ingresar en un centro de desintoxicación puede ser más larga que el tiempo que tarda alguien en sufrir una sobredosis. Y cuando alguien logra limpiarse, ¿a dónde regresa? ¿A las mismas calles que lo destruyeron la primera vez? En cualquier ciudad que lucha contra la falta de vivienda, los servicios sociales deberían ser la red de seguridad lista para sostener a las personas antes de que caigan al vacío. Pero en Jacksonville esa red parece tener más agujeros que hilos. Aunque organizaciones como Sulzbacher Clara White Mission y Changing Homelessness realizan un trabajo fundamental, sus esfuerzos resultan desbordados por la magnitud de la crisis. El sistema de apoyos de la ciudad intenta responder sí, pero intentar no es lo mismo que lograrlo. En 2025, Jacksonville apenas cuenta con un número limitado de camas de emergencia en comparación con la población en crisis. Cada noche cientos de personas son rechazadas simplemente porque no queda espacio disponible. Y aun cuando alguien logra un sitio en un albergue, suele ser algo temporal, unos días, tal vez unas semanas. Las soluciones de largo plazo como la vivienda transitoria o el alojamiento con apoyo siguen siendo insuficientes. Existen programas, es cierto, pero las listas de espera son interminables, la burocracia pesada y el acceso desigual. La reacción de Jacksonville frente a la crisis de personas sin hogar ha sido una combinación de pequeños logros y retrasos estructurales. Aunque las autoridades locales suelen hablar de compasión y responsabilidad, la realidad en las calles muestra un panorama distinto. La financiación es irregular, la voluntad política es frágil y con demasiada frecuencia las medidas aplicadas resultan más cosméticas que transformadoras. En 2023 y 2024, los dirigentes municipales anunciaron nuevas inversiones en vivienda asequible con planes para crear más unidades de bajo costo y ampliar el acceso a refugios.
Sin embargo, a mediados de 2025, la mayoría de esas promesas aún no se habían materializado de manera significativa. La construcción de viviendas requiere tiempo y para quienes duermen hoy sobre el asfalto, el tiempo es un lujo inexistente. Las medidas de emergencia siguen siendo limitadas y los pocos programas en funcionamiento están desbordados. Por cada persona que recibe un cupón de vivienda, muchas más esperan sin certeza de si la ayuda llegará. Peor aún, las recientes leyes estatales han criminalizado aún más la falta de vivienda. La polémica ley de Florida de 2024 que prohíbe acampar en espacios públicos ha provocado más desalojos de campamentos, más arrestos y mayor presión sobre refugios ya saturados. En Jacksonville, brigadas municipales desmantelan tiendas bajo los puentes sin previo aviso, confiscando pertenencias, medicinas e incluso documentos de identidad. Lejos de resolver el problema, la ley lo esconde. Así tratamos a quienes ya lo han perdido todo. En el plano local, el equipo PAT gestionado por el Departamento de Bomberos es uno de los pocos puntos de luz. Realizan labores de acercamiento, ofrecen derivaciones en salud mental y ayudan a colocar a algunas personas en viviendas temporales. Pero sus recursos son limitados y no pueden soportar solos el peso de una crisis de esta magnitud. Para cambiar el rumbo, Jacksonville necesita algo más que respuestas de corto plazo. Se requieren inversiones sostenidas, coraje político y un giro que deje atrás el castigo y apueste por la prevención. No tener un hogar no es un delito, sin embargo en Jacksonville cada vez se trata como si lo fuera. ¿Cuánto tiempo más puede una ciudad barrer sus fracasos debajo de la alfombra antes de quedarse sin espacio para esconderlos? En algún punto las cifras y las políticas dejan de importar si olvidamos a las personas detrás de ellas. Caminar por el centro de Jacksonville genera desasosiego, tiendas bajo los pasos elevados, camas improvisadas junto a gasolineras, carritos de supermercado cargados con lo poco que queda de una vida estable. La tragedia real no es solo lo que ocurre en las calles, sino la indiferencia con que lo observamos. Documental muestra que ya no se trata de una desgracia aislada, es un desenlace demasiado común en un país con tanta riqueza. Y en Jacksonville, una ciudad orgullosa de su identidad sureña y su economía en crecimiento, el silencio sobre esta realidad resulta ensordecedor. Hablamos de progreso, pero ¿qué clase de progreso deja a miles atrás? Es fácil culpar al individuo, llamarlo perezoso o irresponsable, pero al hacerlo, liberamos al sistema de toda responsabilidad. Si la única respuesta que damos a la pobreza es la cárcel o la orden de desalojo, no estamos solucionando nada, solo alimentando el problema. Si la vivienda es una necesidad básica, debe ser también un derecho básico. En lo personal, creo que la crisis de Jacksonville refleja algo más profundo, un fracaso moral. Hemos aceptado el sufrimiento como parte de la normalidad. Hemos preferido la comodidad antes que la compasión, y cuanto más lo hacemos, más nos alejamos de los valores que decimos defender.